Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo les voy a contar lo que hacemos en Grupo Bermejo y además cómo se integra el maíz tardío en nuestro esquema de producción y principalmente cómo se integra con el modelo de producción de carne. En Grupo Bermejo es un holding familiar donde administramos distintas empresas que son de una misma familia y las características que tenemos es que la familia no es parte del management, sino que la familia forma parte de un directorio. En ese directorio además hay otros miembros que son externos también a la familia. Entonces, esta empresa requiere ciertos ejercicios de auditoría y control que están básicamente guiados por procesos. Entonces tenemos un estudio externo que nos hace auditorías, nos controla los stocks y los procesos y a su vez tenemos un sistema de análisis de negocios que están en marcha y los negocios que surgen como proyecto en los cuales tratamos de medir el riesgo. Otras características del grupo son, por ejemplo, que no tenemos maquinaria. En todas las actividades que realizamos, los servicios son contratados. Y bueno, la familia ya es la quinta generación que está en agronegocios. Y la foto que ven fue en el año 2015, nos dieron el premio a la excelencia agropecuaria y como mejor productor ganadero, básicamente por el modelo que les voy a contar que está integrado entre la producción agrícola y la ganadería y además está integrado con la industria. Las actividades que realizamos son diversas, o sea, nosotros tenemos un portfolio diversificado de actividades y a su vez un portfolio diversificado de zonas. Entre las actividades está la ganadería, la agricultura, la forestación y la apicultura. Y dentro de lo que es el modelo de negocios ganaderos tenemos distintas áreas. Una que es de producción, donde hacemos recría y terminación, tanto Hilton como a corral, el feedlot que ven ahí abajo. Y después tenemos un área de servicios en el cual principalmente lo que hacemos es prestarle el servicio de hotelería a distintos clientes que son frigoríficos, inversores, criadores y además tenemos un esquema integrado con la industria donde lo que tratamos de hacer es un producto a medida. Es decir, arrancamos con un ternero de 180, 200 kilos y entregamos un animal que va con destino Hilton o que sale para la cuota 481. Estas son las zonas donde producimos. En Gualeguaychú es el potrero de San Lorenzo. Es un campo que principalmente realiza forestación y agricultura y en menor medida apicultura. Hoy tenemos 3.000 colmenas en producción. Dentro de nuestro negocio es chiquito, pero no deja de ser bastante complejo y sobre todo lo más complejo es ganar plata con la apicultura. En Olavarría tenemos los campos de recría, ahí compramos 20.000 terneros por año que entran con 180, 200 kilos y se van después a Herrera Vegas, acá hay una unidad que se llama Los Tambos, adentro hay varios campos y ahí es donde está el feedlot que mostraba antes y también en uno de los campos se hace la terminación Hilton. En esta zona es donde sembramos alrededor de 7.000 hectáreas y por eso el feedlot está inserto dentro de la producción agrícola. Y 13 de abril es Las Toscas, partido de Lincoln, y ahí hacemos ganadería y agricultura, también está integrado con un feedlot, es de ciclo completo, pero a su vez hay capacidad para comprar terneros, recriarlos y también terminarlos a corral. Bueno, nosotros somos una empresa, o como grupo facturamos alrededor de 35 millones de dólares al año y la composición de las ventas está dada principalmente por la actividad ganadera, en segundo lugar la agricultura, después la forestación y el feedlot como servicio, no como producción propia, sino como prestación de servicios en cuarto lugar, y el 0, que en realidad es 0,4 porque algo participa, es la apicultura. Ahora, si ven 23, 57 y 9, casi el 90% de nuestras ventas está muy integrado con el maíz. El maíz es parte de todos estos negocios. Bueno, ahora sí, para meternos de lleno, más allá de lo que hacemos en general en el grupo, ya en cómo participa el maíz tardío dentro de nuestro portfolio, ¿sí? De las 6.364 hectáreas que sembramos en la campaña 17-18, el 33% fue maíz tardío, pero si miran adentro de cada unidad, la composición es distinta y eso responde a ciertos criterios o ciertas cuestiones puntuales de cada una de las unidades.
En el potrero, en Gualeguaychú, el maíz en general pasa a ser un cultivo vital porque nos ayuda a controlar la erosión y además nos da como un seguro de cosecha, dada la variabilidad que hay en la zona y en el campo en particular. Si nos jugamos todas las fichas a hacer el maíz temprano o nos jugamos todas las fichas a hacer el maíz tardío, puede que no cosechemos nada, entonces tratamos de equilibrar el portfolio con los dos cultivos. Y por otro lado también es importante para incorporar carbono. No me va a dejar mentir Pedro, que está por acá y es el responsable agrícola de este campo. En el 13 y en los tambos, básicamente lo que nos ayuda a hacer el maíz tardío es, dada la ambientación que hay, a potenciar los ambientes que tienen menor aptitud, es decir, todos los que en el promedio tienen un potencial menor a 7.500 kilos van a maíz tardío. Y en el caso de Olavarría, el 100% es maíz tardío porque es la única forma que tenemos de tener rindes aceptables. Acá los suelos son muy cortos, tienen la tosca entre 20 y 70 centímetros y la capacidad de almacenaje de agua es muy baja. Y por otro lado, al hacer maíz tardío, lo que estamos haciendo es correr el periodo crítico a febrero, que es donde históricamente las precipitaciones son más abundantes que en diciembre y enero. Entonces, ahí está, 41.000 toneladas es nuestra producción de maíz. De la producción total de granos, nosotros estamos alrededor de 80.000 toneladas año, el 53% es maíz, es el 41% de la facturación agrícola y el 75% de todo lo que producimos de maíz se consume internamente en el grupo. Ahora, para darle un poco más de soporte a lo que genera el maíz dentro del grupo, bueno, en Olavarría, como les mostraba, el 100% es maíz tardío y funciona como soporte nutricional para la recría. Ahí en Olavarría son 15.000 hectáreas, recriamos 20.000 terneros por año, hay un pequeño feedlot y el maíz funciona como reserva y nos ayuda a tener equilibradas las ganancias de peso. En el caso del feedlot, el 30% del grano que se consume viene del maíz tardío y en el caso de Hilton, acá tenemos tal vez lo que para nosotros fue una innovación que nos ayudó a sostener estos rodeos, que es hacer maíz tardío sobre cebada que se ensila en noviembre y después se está sembrando el maíz tardío en diciembre para ser ensilado en las fechas de abril, mayo. Entonces, todo el suplemento que se le da a los rodeos Hilton está basado del mismo lote que viene de cebada y después va a maíz y todo eso se transforma en silaje, que es lo que soporta este modelo. Y para darle un poquito más de números, este modelo en realidad tiene muy altos o buenos indicadores de producción. Nosotros estamos manteniendo alrededor de 4,5 cabezas por hectárea y una producción de kilos de 1.100 por hectárea también al año. Y esto lo permite la suplementación bajo este modelo de rotación. Ahora que les conté cómo fue o qué representa el maíz y el maíz tardío en particular dentro de nuestro portfolio, lo que les voy a contar es por qué, cuál fue las variables que tuvimos en cuenta y cuál fue la estrategia para incorporarlo dentro del portfolio. Una es la optimización de recursos. Acá cuando hablamos de recursos hablamos de insumos, pero también hablamos de los recursos ambientales. Otra, la optimización de los equipos de siembra, la diversificación de fechas y como les contaba antes, nosotros no tenemos equipos propios, es todo contratado. Esto nos permite durante todo el año asegurarle trabajo a nuestros contratistas y también diversificar los momentos de pago. Bueno, en nuestro caso el maíz tardío no se comercializa, se consume, pero el 25% de la producción que se vende sale todo del maíz temprano, por lo cual, si nosotros tenemos que hacer todo en una sola fecha, la inmovilización de capital sería mucho mayor que de la manera que lo hacemos ahora, donde tenemos las fechas diversificadas, más pensando en la cantidad de grano que nosotros tenemos que almacenar. Entonces, esto nos impacta positivamente desde el lado del ahorro de tasa. Y por último, la diversificación del riesgo productivo. Entonces, en sí, lo que conté hasta ahora, la estrategia por la cual se incorporó el maíz tardío en el portfolio se basa en 3 pilares. Uno es la sustentabilidad, otro es el manejo de costos y otro es la administración de riesgos.
Entonces, desde el lado de la sustentabilidad, lo que les comentaba antes que hacemos con los rodeos Hilton, esto que nos permite la rotación cebada, maíz tardío, y también en otros casos lo que hacemos es una rotación de cultivos de servicio o coberturas para luego hacer maíz tardío. Y por el lado de la optimización de recursos ambientales, el lado de lo que se conoce como agricultura precisa. Acá hay un planito de un lote de los tambos en Herrera Vega, que lo que nos permite es tener una ambientación, buscar el rendimiento óptimo del lote, elegir el híbrido y la densidad óptima y hacer una fertilización variable. Todo esto también, sobre todo la última parte, lo que repercute es en los costos. Entonces, cuando miramos cómo fue la estrategia del lado de los costos, como les mencioné antes, en la misma línea, la optimización de equipos de siembra y la disponibilidad de fletes es una forma de bajar costos, que en algunos momentos, bueno, este año la devaluación ayudó a que los costos bajen, pero en otros años el maíz es el que más presión tiene del lado de los costos comerciales. Entonces, cualquier iniciativa, cualquier gestión que podamos hacer en este aspecto nos va a ayudar a mejorar la rentabilidad del cultivo. Desde el lado de la cosecha húmeda, obviamente en nuestro caso que nos consumimos el 75% y que se destina a la ganadería, podemos hacerlo sin asumir riesgos comerciales. Y desde el lado de la diversificación de las ventas, ¿no? En nuestro caso particular, todo el maíz que comercializamos al mercado es el maíz temprano. Si miramos la evolución de precios en general de la posición abril y de la posición julio, en general hay alrededor de $5 de diferencia a favor del maíz temprano. Entonces, digamos, si uno puede destinar, como en nuestro caso, lo que se consume siempre del tardío y comercializar el temprano, tiene posibilidades de capturar una mayor rentabilidad. Y desde el lado de la administración de riesgos, bueno, tenemos la posibilidad de diversificar cultivos. Para nosotros es un cultivo más, el maíz tardío, no es el cultivo tradicional. Y tenemos la posibilidad, como les mostré en las distintas unidades, de diversificar el riesgo climático. Tenemos también la posibilidad de tener una menor inversión. Esto que contaba antes, la ambientación me permite bajar la cantidad de insumos que necesito, por lo cual lo que estoy haciendo de alguna manera es invertir menos por hectárea. Cuando invierto menos por hectárea, lo que estoy haciendo es achicar el riesgo en caso de que me vaya mal. Y tengo también posibilidades de hacer coberturas de precio. Esto quiere decir que no es un specialty, sigue siendo un cultivo el cual yo puedo ir al mercado a término, puedo tomar una cobertura de precio, puedo capturar la rentabilidad deseada o puedo hacer un contrato forward, por lo cual funciona como cualquier otro cultivo. Bueno, ahora les conté cuál fue la estrategia, cuáles fueron las variables que tuvimos en cuenta a la hora de meter en nuestro portfolio el maíz tardío, y lo que les quiero mostrar que en realidad no es nada distinto de lo que hacemos cuando hacemos un commodity. Entonces, cuando desde la teoría uno se para a analizar cuál es la estrategia que tiene que llevar adelante cuando trabaja con commodities y analiza estas variables, mira que el control de precios es nulo. O sea, nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores. El margen sobre ventas es bajo y las barreras de entradas también son bajas. Por lo cual, la estrategia válida en estos casos es la de liderazgo en costos. Y si miro esta estrategia y me pregunto cuáles van a ser los factores de éxito, básicamente los factores de éxito van a terminar siendo las economías de escala, la productividad, la rápida incorporación de tecnología, la eficiencia logística, la eficiencia financiera y la administración de riesgos. Esto es teoría, nosotros no hacemos esto antes de decidir si vamos a hacer maíz de tardío o no, sino que vamos haciendo ensayos, pruebas y se va incorporando al portfolio. Pero sí es una forma de respondernos de todo lo que les fui contando hasta ahora, si cumple o no estos requisitos y por eso se sustenta dentro del portfolio. En síntesis y para terminar, ¿qué operamos nosotros? ¿Qué manejamos como compañías? Bueno, nosotros podemos operar costos y administrar riesgos. Desde el lado de los costos vamos a manejar el costo de los insumos y acá no solo se trata de una buena o una eficaz negociación de precios, sino también se trata de la cantidad de insumos que voy a utilizar y que voy a invertir en el lote o en la hectárea. Desde el lado de la logística,
la eficiencia o la optimización de los equipos de siembra y la disponibilidad de fletes también nos ayuda a bajar los costos logísticos, o la capacidad de almacenaje que necesito si hago un solo cultivo o un solo maíz. Y desde el lado del capital, el ahorro que puedo generar tanto de los insumos como de la inmovilización de capital se termina siendo menor tasa. Esa menor tasa se traduce en menores costos. Y desde el lado de la administración, ahí está. Desde el lado de la administración de riesgos, bueno, tener una diversidad en el portfolio, es decir, sumar un cultivo más, es importante para distribuir el riesgo, y de la misma manera estamos distribuyendo el riesgo en lo que es la parte productiva y climática. Por lo cual, digamos, cuando miramos el maíz tardío, no hacemos otra cosa en nuestra estrategia que lo que puede hacer cualquier industria, cualquier sector, cuando busca tener una mejor rentabilidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, tratamos de bajar el riesgo y mejorar la rentabilidad. Bueno, muchas gracias.